Vamos a disponer nuestro corazón orando al Señor. Padre, una vez más invocamos tu nombre en esta hora de la mañana, porque de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Tú eres la fuente de la sabiduría, del conocimiento y la fuente de la gracia y la misericordia. Venimos ante ti, Señor, para suplicarte en estos momentos que dispongas nuestra mente y nuestro corazón. Que quites toda pereza, todo sueño, distracción, y seas permitiéndonos, Padre bendito, tener todo nuestro ser dispuesto para recibir el mensaje. Toma mis palabras y guíame en lo que yo enseñe, Padre. Que tu Santo Espíritu sea hablando a la luz de tu palabra y yo como instrumento tuyo, mi Señor. No mires mis pecados, Padre. Ayúdame, por favor, te lo pido. Y permite que tu pueblo aquí reunido sea exhortado, animado, consolado, fortalecido y afirmado en la luz de tu verdad. Gracias, Padre, por escucharme y gracias también por traer salvación a los que no te conocen. Trae, Padre Santo, salvación con la luz de tu verdad. Aquel que está en tinieblas y muerto en sus delitos y pecados. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, abran sus Biblias, por favor, en San Juan capítulo 3. Seguimos con el estudio consecutivo del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos 16 al 21 del Evangelio según San Juan. San Juan 3, 16 al 21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana por la gracia de Dios. La enseñanza lleva por título El incomparable amor de Dios. El incomparable amor de Dios. Nuestro pasaje inicia con San Juan 3:16. Yo creo, y es la opinión de muchos, que Juan 3:16 es el versículo más famoso y conocido en el pueblo cristiano evangélico. Es uno de los primeros versículos que escuchamos y aprendemos de memoria y con el cual muchos fuimos impactados al escucharlo y al cual seguimos citando y escuchando una y otra vez durante las enseñanzas. Y la razón de esto es porque en él se encuentra de manera resumida el mensaje glorioso del Evangelio y del incomparable amor de Dios por la humanidad pecadora. Pero al mismo tiempo, este versículo también ha sido un versículo que muchas veces ha sido mal enseñado, porque por lo general se enseña de manera aislada y fuera de contexto. San Juan 3:16, aunque tiene un mensaje claro, debe interpretarse a la luz del contexto en el que está escrito. ¿Cómo se debe hacer con todos los versículos de la Biblia? Este versículo, San Juan 3:16,
nos arroja luz sobre los siguientes 4 aspectos del amor incomparable de Dios. En primer lugar, este versículo nos habla de la grandeza del amor de Dios. En segundo lugar, este versículo, Juan 3:16, nos habla del objeto del amor de Dios. En tercer lugar, este versículo nos habla del don del amor de Dios. Y en cuarto lugar, este versículo nos muestra el propósito del amor de Dios. Así que vamos a considerar de manera más o menos rápida cada uno de estos aspectos que nos revela Juan 3:16 del maravilloso amor de Dios. Analicemos por un momento este versículo. En primer lugar, el versículo nos habla de la grandeza del amor de Dios. Esto se puede ver en la expresión porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios. Esta expresión de tal manera nos habla de la forma tan grande, tan especial y sin igual en que Dios amó. Por eso en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios. Un amor inmensurable que se puede ver en lo que vamos a seguir estudiando. En segundo lugar, el pasaje de Juan 3:16 nos habla del objeto del amor de Dios. El objeto de este grande amor es el mundo. Noten lo que dice el texto: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Así que, ¿cuál es el objeto del amor de Dios? El mundo. El mundo es el objeto del amor de Dios. La palabra mundo, en este contexto, es un concepto para referirse a la humanidad, a los habitantes de las naciones de la tierra. No se está refiriendo al planeta Tierra, sino a los habitantes del planeta Tierra, a la humanidad. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo tiene la intención de enseñarle a Nicodemo, por eso digo que tiene que ser interpretado en contexto, tiene la intención de enseñarle a Nicodemo, este maestro de Israel, otra verdad celestial. Ya lo había hecho con la verdad del nuevo nacimiento, de la cual él como maestro de Israel no sabía, o la ignoraba, o no la había podido ver. Y esta verdad que aquí le va a enseñar es que muy seguramente, como muchos otros judíos, Nicodemo pensaba que los propósitos misericordiosos y salvíficos de Dios eran únicamente para la nación de Israel, para la nación étnica de Israel, el pueblo elegido de Dios. Y que cuando el Mesías se manifestara, aparecería únicamente para beneficio específico de la nación judía y no para las demás naciones de la tierra, es decir, no para los gentiles. Y el Señor, por eso le dice en el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le está enseñando a Nicodemo que el amor de Dios no se limitaba solamente a la nación étnica de Israel, sino que también se extendía a las demás naciones de la tierra. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que los israelitas que miraran la serpiente de bronce, mordidos por la serpiente, no murieran, así también es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado en una cruz para que todo aquel, ese todo aquel no hace referencia solamente a los judíos, sino a todo aquel que en su gracia Dios le permita creer y venir a Él y ser salvo. O sea que no era exclusividad
de la nación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice solamente a Israel, sino al mundo, a las demás naciones, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo podemos ver esto en el Antiguo Testamento? Y tal vez Nicodemo lo ignoraba. Estaba tan centrado en su nacionalidad únicamente que se olvidaba de lo que decía la Biblia. Génesis 12, versículos 1 al 3 dice: ya desde la antigüedad se hablaba de las demás naciones, del amor de Dios, de la bendición de Dios a las demás naciones. Volviendo a nuestro pasaje de San Juan 3:16, San Juan 3:16 nos habla del don del amor de Dios al mundo. Este don es su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cuál es el don del amor de Dios al mundo? Su Hijo unigénito. Hermanos queridos, todo el énfasis del pasaje recae en la asombrosa grandeza del don otorgado. El verbo dio hace referencia a entregar para morir como ofrenda por el pecado. ¿Qué entregaban los israelitas en la antigüedad como ofrenda por el pecado? Un cordero. Lo daban para que fuese sacrificado. El Señor dio a su Hijo unigénito como un cordero sin mancha y sin contaminación para ser sacrificado por nuestros pecados. La expresión Hijo unigénito hace referencia al Hijo único de Dios, título que describe la filiación singular y única de Jesucristo con relación a Dios Padre. Entre Dios Padre y Dios Hijo hay una relación filial única, singular. Solo Dios y el Hijo han existido por la eternidad. Él es el Hijo unigénito que existe desde la eternidad. Él es el Hijo eterno de Dios. La expresión unigénito del Padre significa el único de su tipo. Por consiguiente, nadie, sino solo Cristo, tiene semejante prerrogativa para ser llamado el unigénito del Padre celestial. Por eso en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo el unigénito tiene la gloria del Padre. Él es lleno de gracia, como del unigénito del Padre, y Él está lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 1:18 vean lo que dice. Juan 1:18: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que ¿quién es el único que nos puede revelar perfectamente y claramente al Padre? Su Hijo unigénito, porque Él está en el seno del Padre y siempre ha estado por la eternidad en el seno del Padre. Parece como si oyésemos, amados hermanos, el eco de lo que Dios dijo a Abraham cuando lo probó en Génesis 22, 1 y 2. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 22, 1 y 2 cuando lo probó? Dice así, Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que cuando leemos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o que dio a su Hijo unigénito, nos viene a la memoria esto que Dios ya mostraba como tipo en Abraham. Abraham no tenía hijo. Su hijo nació siendo viejo,
Por lo tanto, era el hijo querido, el hijo amado de Abraham. Y Dios lo probó diciéndole: toma a tu hijo, tu único, a quien amas. Pues el padre tiene un único hijo, y ese hijo él lo ama. Y sin importar el costo, lo dio por nosotros para que tú y yo tuviésemos vida eterna. Fue entregado en sacrificio por nuestros pecados. Observen lo que dice Juan 15:13. Juan 15:13 nos habla del maravilloso amor de Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mayor amor es que alguien ponga su vida por los amigos. Y ese amor lo manifestó Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10. Primera de Juan 4, 9 al 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Así que, hermanos, vemos aquí en este tercer punto de Juan 3:16 el maravilloso don del amor de Dios. Su Hijo unigénito entregado en sacrificio por personas que no merecíamos su amor, por personas que lo único que merecíamos era el juicio y la condenación. Pero Dios, en su amor y su gracia, dio a su Hijo para que Él pagara la deuda de nuestros pecados y nos pudiera reconciliar con Dios. Y en cuarto y último lugar, el pasaje de Juan 3:16 nos muestra el propósito del amor de Dios. Y ese propósito lo vemos en la expresión: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito del grande amor de Dios? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos en este pasaje que el infinito amor de Dios se manifestó de una forma infinitamente gloriosa para con el pecador. Dios, en su gracia y en su misericordia, no ha dejado a la humanidad abandonada a su propio pecado. Si así fuese, ninguno sería salvo. El mundo entero ha sido mordido por la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, inyectando el veneno del pecado a toda la humanidad. Y recordemos que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero Dios, en su infinito y misericordioso amor, dio a su Hijo para que, levantado en una cruz, muriera, y todo aquel que en Él cree, como el antídoto contra el veneno mortal del pecado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea judío, sea gente de cualquier nación, pueblo, tribu o lengua, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regresando a nuestro pasaje, San Juan 3:16, aquí hay dos términos en este verso que es bueno aclarar en su significado. En primer lugar, la expresión para que no se pierda. La expresión para que no se pierda hace referencia no solo a perder la existencia física, sino también se refiere a la condenación eterna. La institución eterna del pecador, de la presencia del Señor y de la gloria de su eterno reino y poder. A eso hace referencia para que no se pierda. A la destitución eterna del pecador, de la presencia del Señor y de la gloria de su eterno reino y poder. Y número 2, la expresión vida eterna.
Ya vimos la expresión para que no se pierda, ahora vemos la expresión vida eterna. No hace solo referencia a una vida que nunca termina, sino también a una vida de eterna perfección, gozo y comunión con Dios en la gloria de su reino. Eso es lo que el Dios santo y misericordioso a través de su Hijo nos ha otorgado. Vida eterna, una vida de perfección, gozo y comunión con Dios en la gloria eterna de su reino. Ahora bien, para recibir esta vida eterna se debe nacer de nuevo, para luego creer en el unigénito Hijo de Dios como el don de amor y el único medio exclusivo para tal fin. O sea que sin el nuevo nacimiento no puede haber entrada al reino de los cielos. Este famoso versículo de San Juan 3:16 no debe interpretarse, vuelvo y repito, de manera aislada, sino que debe interpretarse a la luz de todo el pasaje en el que el Señor Jesús viene hablando con Nicodemo de la necesidad del nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Observen lo que dice el versículo 2 de San Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora vaya al versículo 5. No, el 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que sin el nacimiento de nuevo, sin el nacimiento del agua y del Espíritu, no hay entrada al reino de Dios y no podemos ver el reino de Dios. En otras palabras, si primero la persona no nace de nuevo, no puede creer en el Señor Jesucristo para obtener la vida eterna y no ir a condenación. Me explico. Es necesario entender que el pecador muerto en sus delitos y pecados no puede nacer de nuevo por sí mismo porque está muerto. Entonces pareciera una condenación, una contradicción. Tiene que nacer de nuevo, pero ¿cómo va a nacer si está muerto? ¿Cierto? Entonces, con frecuencia, en la predicación de nuestros días se interpreta mal esta expresión. Cuando el Señor dice: os es necesario nacer de nuevo. Esto no se refiere a algo que el hombre tenga que hacer. Se debe entender claramente en concordancia con todo el contexto. No se refiere a la esfera de la obligación moral del hombre, sino a la esfera del decreto divino. En consecuencia, cuando Jesús dice: os es necesario nacer de nuevo, no significa hacer todo lo posible para nacer de nuevo, porque el hombre no puede, porque está muerto. Lo que el Señor quiere decir es algo sobrenatural y de decreto por Dios tiene que suceder en el pecador que escucha el Evangelio. Es un decreto de Dios. Os es necesario. No se está refiriendo a la obligación moral del hombre. Os es necesario se está refiriendo al decreto de Dios. Dios decretó que era necesario que el hombre naciera de nuevo. Pero como está muerto no puede nacer de nuevo. En consecuencia, algo tiene que suceder de parte del poder sobrenatural de Dios en el hombre pecador que escucha el mensaje del Evangelio. Y es que el Espíritu Santo soberanamente, como el viento sopla de donde quiere, debe poner en nuestro corazón la vida de lo alto. Debe engendrarnos primero para poder creer, ser salvos y heredar la vida eterna. La obra proviene de Dios. Así como este foco está encendido, pero si lo apagamos en el interruptor queda sin luz, y para que vuelva a haber luz tenemos que oprimir el interruptor para que haya luz. Casi sucede al mismo tiempo, pero hubo un tiempo, una cronología. Dios tiene que oprimir el interruptor para que tengamos vida. Él es el que obra en primer lugar para que nosotros podamos obrar. ¿Me hago entender?
Entonces, hermanos, Dios nos dio a su Hijo. Dios nos dio el nuevo nacimiento. Dios nos dio la fe para creer en Él. Y nos da el perdón de los pecados y la vida eterna de manera inmerecida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan 6:44. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Leyeron y escucharon estas palabras, hermanos? ¿Qué dice? Algunos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, está hablando Cristo, son palabras de Cristo, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que si nosotros vamos a Cristo, si nosotros creemos en Cristo, fue porque el Padre nos trajo a Cristo, nos engendró para que nosotros pudiéramos venir a Él. Efesios 2:8 dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que la salvación y la fe para creer y ser salvos es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan 10:28. Juan 10:28. ¿Qué dice Juan 10:28? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es el que da la vida eterna? Dios, Cristo. Entonces, hermanos, la obra pertenece al Señor. En estrecha relación con el versículo 16 de San Juan 3, el Señor continúa enseñándonos y controvirtiendo las creencias de Nicodemo, el maestro de Israel, el cual creía que el hombre se salvaba por obediencia a la ley. El Señor sigue controvirtiendo sus enseñanzas y sus creencias. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Según creía y enseñaban la mayoría de los judíos de su tiempo, cuando el Mesías viniera, condenaría a los paganos, a los perros, como ellos lo llamaban. El día del Señor, el Señor salvaría a Israel, traería castigo para las naciones que habían oprimido a Israel. Las palabras de Jesús van dirigidas contra este exclusivismo judío. En el versículo 17 se nos indica claramente dos cosas. En primer lugar, que el propósito redentor de Dios no se limita a los judíos, sino que abarca a todo el mundo, hombres de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Observen lo que dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En segundo lugar, este pasaje nos enseña, nos indica que el objetivo principal de la primera venida de Cristo no era el consumar la condenación, sino salvar a los pecadores. Así que dos cosas nos enseña este versículo 17. El propósito redentor de Dios no se limita solamente a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra. Y número dos, el objetivo principal de la venida de Cristo no era consumar la condenación, sino salvar a los pecadores de gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Juan 12:48 dice, Juan 12:48, el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En la primera venida de Cristo no necesariamente se está juzgando o consumando la condenación a los incrédulos. Versículo 18 de nuestro pasaje. ¿Qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado o juzgado, que es lo mismo,
pero el que no cree ya ha sido condenado, dice Cristo. Jesús divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en dos grupos. Cada grupo está representado por un individuo. Si observan bien el pasaje, el que cree y permanece en Cristo, por la fe no es condenado o juzgado. Esto indica que nunca se pronunciará contra él una sentencia de condenación. Es libre de culpa ante Dios y ante sus ojos. Y número 2, el que rechaza a Cristo y no cree en Él como el Hijo unigénito de Dios, no tiene que esperar al juicio final como si el veredicto se aplazara hasta ese día, sino que por el hecho mismo de su obstinada incredulidad ya ha sido condenado y por lo tanto permanece en ese estado de condenación hasta el día de la consumación del justo juicio de Dios si no se arrepiente. Observen nuevamente el pasaje 3:18. El que en él cree no es condenado, ya es libre de condenación. Pero el que no cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. ¿Y por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que hay dos grupos, los que creen y los que no creen. Los que creen son libres del juicio. Los que no creen ya han sido condenados, pero aún no se ha consumado su condenación. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vuelve ahí el mismo concepto del versículo 18. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna, es decir, es libre de condenación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, es condenado. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Verso 19 de nuestro pasaje. Dice así la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En este versículo el Señor anuncia y explica nuevamente el veredicto y la condenación contra los obstinados rechazadores de Cristo. ¿Cuál es el veredicto o la condenación contra este grupo de personas? Él dice: esta es la condenación. Dice, esta es la condenación, 2 puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación de los hombres, amados hermanos, viene no por ignorar la luz de la verdad, sino por amar más las tinieblas del pecado que la luz de Cristo. O sea que el hombre se condena no porque ignore la verdad, porque la luz de la verdad le es expuesta. Lo que pasa es que el pecador ama más su pecado, ama más las tinieblas que la luz del Señor Jesucristo. En otras palabras, el fruto de sus obras y actuaciones diarias revelan lo que ellos aman y practican, revelan la corrupción de su corazón. Por eso no quieren venir a la luz, porque no quieren abandonar el pecado. Aman pecar y se sienten cómodos en su manera de vivir. Cristo lo expresó en Mateo 7, 17 al 18 de la siguiente manera. Mateo 7, 17 al 18. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. ¿Cómo conoce uno a la persona?
por sus frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos y el mal árbol no puede dar buenos frutos. Se necesita un cambio de naturaleza. Voy a poner un ejemplo. El cerdo por naturaleza ama el lodo y la suciedad y se deleita en ellos y no le gusta la limpieza. Aborrece estar limpio. Él ama estar sucio. Así el hombre natural, el hombre no redimido, ama el pecado y se deleita en él porque esa es su naturaleza. ¿Qué necesitamos de Dios? Un acto sobrenatural de nuevo nacimiento. Pastor, pero ¿cómo hacemos? Si yo no puedo nacer de nuevo, necesito un acto sobrenatural de Dios de nuevo nacimiento. Al escuchar estas palabras, como usted tiene conciencia y entendimiento, entonces, ¿qué debe hacer? Cuando usted entiende que no puede nacer de nuevo, que no puede venir a Dios por sí mismo, cae de rodillas y le dice: Señor, sálvame, pon en mí un nuevo corazón, perdona mis pecados, regenérame porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Mis obras son como trapo de inmundicia. Cuando uno escucha las palabras del Evangelio, se produce esa conciencia por el poder del Espíritu Santo. Y usted caerá de rodillas pidiendo a Dios que le regale el don del nuevo nacimiento, que lo engendre. Porque usted reconoce que no es hijo, usted reconoce que está destituido de la gloria de Dios y que sus pecados lo hacen odioso y repugnante a la presencia del Señor. En otras palabras, reconoce que es un cerdito y que necesita ser cambiado de naturaleza. Hay animales nocturnos a los cuales no les gusta la luz. Ellos aborrecen la luz del día o de una linterna cuando uno los alumbra. Los cuales cuando uno los alumbra se esconden en sus madrigueras porque la luz les fastidia y no la pueden soportar. Así el hombre no redimido, el que hace lo malo, aborrece la luz, dice Cristo. Aborrece la luz de la palabra de Dios porque ella cuestiona y condena el pecado que ama y que practica. Por eso se esconde. Porque la luz le es odiosa, le es fastidiosa. Por lo tanto, no quieren venir a la luz porque les fastidia. Y lo pone en evidencia ante la luz, porque es que lo que hace la luz nos revela el pecado. Cuando hay buena luz, uno se puede ver, ¿cierto? Si se arrima al espejo, ¿qué se puede ver? Las pategallinitas, la catarata que está saliendo, el terillo, los lunares que están saliendo ahora, pero mire ahora ya que estoy más viejito, mire, y se puede uno ver todas esas imperfecciones. Cuando nos acercamos a la luz nos muestra el pecado. Pero como el hombre ama el pecado, no quiere dejar el pecado, se aparta y no quiere venir a la luz para que sus pecados sean manifiestos, lavados y borrados. Para que esto suceda, el hombre tiene que ser tocado primero por la misericordia de Dios. El hombre tiene que reconocer que es miserable y que está destituido de la gloria de Dios. Tiene que reconocer su miserableza y pedirle al Señor que le dé una nueva vida, que le dé un nuevo corazón, que lo aparte del pecado. En otras palabras, sálvame que perezco, Señor. Como el que se está ahogando. Cuando Pedro, ¿se acuerdan que iba pasando el mar? Y mientras miró a Cristo, pudo caminar sobre el agua, pero cuando quitó la mirada de Cristo, ¿qué pasó? Se comenzó a hundir. ¿Y qué dice Pedro? Señor, sálvame que perezco. El pecador tiene que decirle así al Señor: Señor, sálvame que perezco. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Por el contrario, el versículo 21 de nuestro pasaje nos enseña, vayan allá conmigo, de San Juan 3. El versículo 21, que es el último pasaje, nos enseña, por el contrario a lo que nos enseña el versículo 20,
que el que practica la verdad, es decir, el creyente nacido de nuevo, procura vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Se acerca más y más a la luz de Cristo para que se haga evidente que sus obras o su manera de vivir están de acuerdo a la voluntad de Dios. Lea conmigo el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién es el que practica la verdad? El que ha nacido de nuevo. Eso es lo que enseña Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese no puede pecar significa no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Aquí la reflexión para nosotros el día de hoy. Si usted realmente ha nacido del Espíritu, ha nacido de nuevo, cuando usted peca, usted no puede estar tranquilo hasta que no se arrepiente, hasta que no va a Cristo y le confiesa su pecado y le dice: Señor, perdóname, lávame y ayúdame. Ayúdame, Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El creyente cae en pecado, pero no practica el pecado. No somos peritas en dulce, también pecamos, nos equivocamos, pero la gran diferencia es que no practicamos el pecado. La práctica del pecado es algo constante, es algo a lo que recurrimos constantemente. Por eso cuando el creyente peca y sigue pecando, tiene que revisarse a sí mismo, ser confrontado, arrepentirse y apartarse de su pecado, porque eso no es fruto de una persona nacida de nuevo. Versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Noten que solamente hay dos categorías, hay dos familias: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 12, no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del maligno, del diablo. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué las obras de Caín eran malas? Porque era hijo del diablo, porque no había nacido de nuevo, porque no quiso arrepentirse cuando Dios lo llamó. Si bien hicieres, te dijo Dios, ¿no serías enaltecido? Con todo, el pecado se puede enseñorear de ti, le dijo el Señor, si no te arrepientes. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro pasaje base de San Juan 3:16, hay un contraste entre el que es nacido de Dios y el que no quiere venir a la luz, el que ama el pecado, el que está muerto en sus delitos y pecados. Y así de confrontador, el Señor Jesús termina su discurso y su enseñanza a Nicodemo, invitándolo implícitamente para que clame al Señor que le regale el nuevo nacimiento y deje el dominio de las tinieblas en su vida, deje la creencia de que el hombre se salva por sus buenas obras y crea en Cristo y en su obra redentora
para que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo termina entonces, hermanos, el discurso del Señor Jesucristo con Nicodemo? Con estas palabras. Ya no se vuelve hasta ahí termina, no hay nada más. Mas el que practica la verdad, le dice Cristo a Nicodemo, porque esas palabras Él se las está diciendo a Nicodemo, el maestro de Israel. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cristo le dice a Nicodemo, si tú quieres practicar la verdad, si tú realmente eres un hijo de Dios, o deseas ser un hijo de Dios, viene a la verdad. Te expones a la luz, no te escondes como los animales que no les gusta la luz, sino que te expones a la luz para que su pecado sea descubierto, y al ser descubierto, ser limpiado y lavado con la verdad del Señor. Cuán importante es entender esto, querida iglesia. Necesitamos del grande y maravilloso amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Si Dios no hace una obra sobrenatural en nosotros, por más que pataleemos, por más que hagamos cosas, uno no puede cambiar al converso, no puede transformar su vida. Por eso necesitamos clamar por nuestros hijos que no son creyentes, al que puede cambiarles el corazón. Arrodillarnos y decirle, Señor, tú que tienes el poder para dar nueva vida, cambia a mi hijo, cambia a mi esposo, dale un nuevo nacimiento. Lo increíble es que uno puede volverse religioso y asistir por años a la iglesia y no ser nacido de nuevo. Eso es lo más triste y delicado y en lo que debemos guardarnos. Fíjense quién era Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro de Israel. Sin embargo, ese hombre no era nacido de nuevo, no era un verdadero creyente e instruía al pueblo de Israel. ¿Qué podía darle un muerto a otro muerto? ¿Qué luz podría traerle si no conocía la verdad? Nada. Así debemos guardarnos nosotros. Por eso estas enseñanzas son tan importantes. Porque usted puede estar viniendo por tiempo a la iglesia de manera religiosa, pero su corazón sigue siendo duro y gobernado por el pecado. Así que si tú hoy estás escuchando esta verdad y te examinas a ti mismo y le clamas a Dios que le permita entender de verdad el Evangelio, que no lo deje ser un religioso simplemente, que tiene conocimiento intelectual de algunas cosas de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuáles son los tres elementos de la fe verdadera: conocimiento, asentimiento y confianza. Conocimiento se trata de lo que uno aprende, de la doctrina, de ese conocimiento intelectual de las cosas que uno lee. Pero ese conocimiento intelectual no sirve para nada. Entonces tenemos que tener conocimiento. Y ustedes tienen conocimiento. El segundo paso es, ¿cuál? Asentimiento. Usted conoce, sabe que esto es la verdad, que es la palabra de Dios. Y entonces usted asiente, dice, sí, esto es verdad. Lo acepta como verdad. Pero algo más tiene que pasar. Debes tener confianza. Confianza. Es decir, descansar en esa verdad plenamente. Y les pongo el ejemplo. Cuando ustedes llegaron, se sentaron con confianza en esa silla, porque por más pesadito que usted sea,
Usted creía, tenía la confianza de que esa silla resistiría su peso y no se caería. Así es la fe verdadera. Conocimiento de la verdad. Usted conocía que esa silla es rimas y que le puede, que es verdad, que lo puede sostener. Pero para probar eso, usted tenía que tener confianza y sentarse en esa silla. Así es con la verdad de Dios. Tenemos que confiar, sentarnos en la verdad, abrazar esta verdad y hacerla nuestra, como la verdad única para nuestra alma. Amén. Entonces, hermanos, espero Dios haya hablado a sus corazones en esta mañana. Lo único que desea mi corazón como pastor es que usted confíe en Cristo, que usted descanse en Él, que usted pueda abrazarle como el único medio dado por Dios para ser salvo. Y que usted entienda que usted no puede abrazarle a Él de manera sincera y cierta a menos que Él le dé el nuevo nacimiento. Y cuando usted entiende eso, ¿qué debe hacer? Señor, regálame el nuevo nacimiento. Dame nueva vida para poder amarte, para poder servirte y para poder vivir toda mi vida entregado a ti. Colóquense de pie, amados hermanos. Padre, te doy gracias por esta enseñanza y por cada uno de mis hermanos aquí reunidos y presentes. Por los que hoy están con nosotros, que nos visitan y que han escuchado esta verdad. Por los que ya asistimos tiempo atrás. Tú conoces realmente nuestros corazones. Porque en el pasaje que hemos venido estudiando, tu palabra dice que tú no tienes necesidad de que nadie le diga qué hay en el corazón del hombre, porque tú conoces lo que hay en el corazón del hombre. Y como tú conoces lo que hay en el corazón del hombre, tú sabes en este recinto quiénes han creído de verdad, quiénes han nacido de nuevo, quiénes realmente han puesto su confianza en ti. Los que han puesto su confianza en ti son aquellos a los cuales tú en tu misericordia les has dado el nuevo nacimiento. Hoy te pido, Padre amado, que si hay alguien en este lugar que no ha nacido de lo alto, que no ha nacido del agua y del Espíritu, Señor, que le hagas nacer de nuevo y que traigas salvación y vida eterna a esta alma o a estas almas, mi Señor. Tu palabra dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ven, pecador, a Jesús y confía en el que abrió sus brazos en la cruz para perdonarte, para salvarte y reconciliarte con el Padre. Salva a las almas, Señor, y santifica nuestro espíritu a los que ya te conocemos y te amamos. Ayúdanos, Señor, a entender que si te amamos a ti, fue porque tú nos amaste primero y enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor. Sálvanos y santifícanos para poder vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Te lo pedimos, glorioso Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Quiero elevar una oración por una hermana que van a operar, que le van a hacer una cirugía. Y me han pedido el favor que ore por ella. Amado Señor, te suplico en estos momentos por Alicia Quiñones, que le van a realizar una cirugía, no sé en qué parte de su cuerpo, pero tú sí lo sabes todo. Te suplicamos que guíe las manos del cirujano y que guarde su integridad y su vida, mi Señor, y que le des fe y confianza en ti. Guárdala, Señor, y guarda su alma y dale paz en su corazón. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado.